Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión bastante a fondo en la mente de un auténtico gigante, Daniel Kahneman. Es curioso porque era un psicólogo. Exacto. Un psicólogo que hizo algo que parecía, improbable, ganar un premio Nobel de Economía. Nada menos. Y la llave para entender su mundo es su obra maestra, Pensar rápido, pensar despacio. Totalmente. Nuestra misión aquí, si te parece, es desentrañar ese modelo que lo cambió todo. Esta idea de los dos sistemas que gobiernan cómo pensamos. Sí. O sea, cómo decidimos. ¿Nuestra intuición es una aliada o es en realidad nuestro peor enemigo? Vamos a ver qué sacamos en claro. Es que esa es la pregunta del millón. Y lo más fascinante es que el propio Kahneman lo dice desde el principio. ¿El qué? Que este libro no es un tratado académico para que coja polvo. Su objetivo es otro. Más práctico. Mucho más. Quiere darnos vocabulario, un lenguaje más preciso para hablar de cómo juzgamos las cosas, de cómo decidimos. Me gusta eso. Su meta, y esto me parece genial, es mejorar la calidad de lo que él llama conversaciones de pasillo. Conversaciones de pasillo. Sí, que después de leerlo seamos capaces de decirle a un compañero de trabajo, oye, cuidado, que eso suene mucho a un sesgo de disponibilidad, y que los dos sepamos de qué va la cosa. Se trata de eso, de detectar errores. Primero en los demás, que siempre es más fácil. Claro. Y con un poco de suerte, pues también en nosotros mismos. Me parece un enfoque fantástico. No es teoría abstracta, es una herramienta para el día a día. Exacto. Vale, pues vamos a desglosar esa herramienta. La metáfora central que él propone es que en nuestra mente hay como dos personajes. El sistema 1 y el sistema 2. Eso es. Y es súper importante entender que es eso, una metáfora, una ficción útil para que nos entendamos, vamos. No son dos lucecitas que se encienden en el cerebro. Para nada. Pensemos en el sistema 1 como el protagonista de la peli. Es el impulsivo, el intuitivo, el automático. Es el que funciona sin que nos demos cuenta y sin esfuerzo. ¿La voz de la intuición? La voz de la intuición, de las emociones, de los hábitos. Los ejemplos que pone el libro son tan cotidianos que asusta un poco. Verdad. Ver una foto y saber que alguien está enfadado, al instante. O completar la frase pan y... Mantequilla. O saber que 2 más 2 son 4, sin tener que pararte a pensar. Todo eso es el piloto automático. Es el sistema 1 en estado puro. Y luego, en un segundo plano, está el sistema 2. ¿El secundario? El secundario. Y Kahneman lo describe sin piedad como perezoso. Perezoso. Sí, es nuestra parte racional, la que delibera, la que necesita esfuerzo y concentración. El que se activa para una multiplicación como 17 por 24. Esa misma. O para rellenar un formulario de Hacienda, aparcar en un sitio imposible o seguir un argumento lógico complejo. Suena a que están en una especie de lucha constante por el control, ¿no? Como el angelito y el diablillo en el hombro. Es una buena analogía, pero la realidad es más sutil y casi más preocupante. Ah, sí. No hay una lucha real, porque la mayor parte del tiempo el sistema 2 ni se presenta a la batalla. ¿Está de brazos caídos? Totalmente. En modo de bajo consumo, el sistema 1 está ahí 24/7 generando sin parar sugerencias, impresiones, intuiciones, sensaciones. ¿Y el sistema 2, como es un vago? Pues como es un vago y pensar cansa, literalmente consume mucha glucosa, su tendencia natural es aceptar todo lo que le dice el sistema 1, sin rechistar. O sea que el piloto automático lleva el timón de la nave casi todo el tiempo. Casi todo. El sistema 2 solo se despierta de su letargo y toma el control cuando el sistema 1 se encuentra un problema que no sabe resolver. Una sorpresa. Una sorpresa, algo que no encaja en su modelo del mundo. O, y esto es clave, cuando el propio sistema 2 detecta que estamos a punto de meter la pata, de cometer un error evidente. Aquí es donde la cosa se pone, de verdad interesante. Para ilustrar estos límites, el libro usa un experimento famosísimo. ¿El del gorila invisible? Ese mismo. Un clásico, pero es que nunca deja de sorprender. A la gente se le pide ver un vídeo de dos equipos, uno vestido de blanco y otro de negro, pasándose balones. Y la tarea parece simple. Simplicísima. Contar el número exacto de pases que hace el equipo de blanco. Una tarea que requiere la concentración del sistema 2. Vale. Y en mitad del vídeo, una persona disfrazada de gorila entra en la escena. Se para en el centro, se golpea el pecho y se va. Y la conclusión es... Brutal. brutal. Casi la mitad de la gente que hace el experimento no ve el gorila. No lo ve. No tienen ni el más mínimo recuerdo de haberlo visto. Su sistema 2 está tan concentrado en contar pases que filtra por completo algo tan llamativo. Increíble. El experimento demuestra dos cosas importantísimas.
Una, que podemos estar ciegos a lo obvio. Y dos, que es aún más profundo. Estamos ciegos a nuestra propia ceguera. Claro, porque nadie se cree que se le pueda pasar un gorila por delante. Nadie. Todos pensamos, a mí no me pasaría. Esto me hace pensar, la famosa multitarea, entonces, es básicamente un mito, ¿no? Podemos hacer dos cosas. Si una es automática para el sistema 1, como, no sé, caminar y hablar, Vale, pero no podemos hacer dos tareas que requieran el esfuerzo del sistema 2 a la vez. La atención es un recurso finito y, como demuestra el gorila, cuando la enfocas en algo, el resto del mundo puede, literalmente, desaparecer. entendido. Si el sistema 1 está al mando y a veces nos deja ciegos, supongo que el siguiente paso es entender los errores que comete. Y aquí entra en juego Amos Tversky. su colaborador. Su trabajo juntos es una de las colaboraciones más importantes de la historia de la psicología. Empezaron con una pregunta muy simple, ¿no? ¿Sí? Se preguntaron, ¿somos buenos estadísticos por intuición? Y la respuesta fue un no rotundo. Incluso los expertos. Tenían intuiciones malísimas. Su método era fascinante. ¿Cómo lo hacían? Se encerraban horas en una habitación. Se planteaban acertijos de juicio, de probabilidad, y analizaban sus propias respuestas intuitivas. Las que le salían de primeras. Esas mismas, para luego desmontarlas con la lógica. Eran sus propios conejillos de indias, y de ese autoanálisis nació el concepto de las heurísticas. Los famosos atajos mentales. Exacto. Reglas de bolsillo que usa el sistema 1 para resolver problemas complejos de forma rápida. Son vitales, no podríamos funcionar sin ellas. Pero tienen un lado oscuro. Claro. El problema es que estos atajos a menudo nos llevan a cometer sesgos, que son errores sistemáticos, predecibles. Atajos mentales suena bien en teoría, pero me gustaría ver cómo nos la juega uno en la práctica. En algo tan normal como formarse una opinión sobre alguien. El libro tenía un ejemplo perfecto con un tal Steve, ¿verdad? El caso de Steve es el ejemplo paradigmático. Se nos presenta una descripción corta. Steve es muy tímido, siempre servicial, pero con poco interés por la gente. Es metódico, necesita orden y está obsesionado con el detalle. Vale. Y luego te preguntan, ¿es más probable que Steve sea bibliotecario o agricultor? La respuesta que me viene a la cabeza, vamos, sin pensar, es bibliotecario. Encaja como un guante con la descripción. Exacto. Ese es tu sistema 1 gritando. Está usando la heurística de la semejanza. ¿O representatividad? Eso es. Compara la descripción de Steve con el estereotipo de un bibliotecario y, bingo, coincidencia perfecta. Pero hay una trampa. Hay una trampa enorme. Al hacer eso, está ignorando por completo un dato estadístico fundamental, la tasa base. La proporción real en el mundo. Exacto. En casi cualquier país occidental hay muchísimos más agricultores que bibliotecarios. La proporción puede ser de 20-1 o más. O sea que, por pura probabilidad, Por pura probabilidad, es mucho más fácil que te encuentres a un hombre tímido y metódico conduciendo un tractor que colocando libros. Pero nuestro sistema 1 desprecia las estadísticas. Se enamora de las historias coherentes. esto es tremendo. Esto quiere decir que al contratar a alguien, nuestro instinto puede preferir al candidato que parece encajar en el molde. Totalmente. Aunque otro, con un currículum menos estereotipado, sea estadísticamente una apuesta mucho mejor. Es un sesgo que afecta a decisiones millonarias. Y no solo ahí. No, que va en diagnósticos médicos, en sentencias judiciales, donde sea que un estereotipo convincente pueda tapar la evidencia. Hay otro gran ejemplo, el de la letra K. Ah, sí. Se pregunta a la gente si es más probable que la letra K aparezca como primera letra de una palabra o como tercera. A ver, intuitivamente, diría que al principio. Me vienen a la mente kilo, koala, kiwi. Y ahí la tienes, la heurística de la disponibilidad en acción. ¿Por qué? Porque a nuestra mente le resulta muchísimo más fácil buscar y encontrar palabras que empiezan por una letra que palabras que la tienen en medio. Como esos ejemplos están más disponibles en tu memoria, tu sistema 1 concluye erróneamente que son más frecuentes. ¿Y la realidad? La realidad estadística es que hay unas 3 veces más palabras con la K en tercera posición. Esto es lo que explica por qué tenemos más miedo a volar que a conducir. Exactamente. Aunque las estadísticas digan que es muchísimo más seguro.
Las noticias de accidentes de avión son espectaculares, se quedan grabadas. Están más disponibles. Nuestra percepción del riesgo no se basa en la estadística, sino en la facilidad con la que recordamos ejemplos dramáticos, a menudo impulsados por los medios, El terrorismo nos asusta más que la diabetes. aunque la diabetes cause muchísimas más muertes. Es que la heurística de la disponibilidad moldea nuestras ansiedades. Y nuestras políticas públicas. Para explicar lo difícil que es escapar de estos errores, el libro usa una analogía potentísima. Las ilusiones visuales. La de Müller-Lyer Esa misma. es una analogía perfecta para entender lo tenaces que son los sesgos. Vemos dos líneas paralelas, una con las puntas de flecha hacia adentro y la otra hacia afuera. Y una parece claramente más larga que la otra. Inequívocamente. Es una percepción instantánea del sistema 1. Entiendo la analogía, pero una ilusión visual es una cosa. ¿De verdad nuestro pensamiento es tan frágil? ¿Cuesta creer que no podamos usar la lógica para anular un mal presentimiento? Esa es la clave. Y es lo que hace que esta idea sea tan potente y a la vez tan humillante. En la ilusión de Müller-Lyer puedes coger una regla. ¿Vale? Tu sistema 2 mide las líneas y confirma sin duda que son idénticas. Tienes el conocimiento, el dato objetivo. Pero ¿qué pasa cuando quitas la regla y vuelves a mirar? Que sigues viendo una línea más larga que la otra. Exacto. Tu sistema 1 no aprende. El conocimiento de tu sistema 2 no corrige la percepción automática. Sigues sintiendo que son diferentes. Y eso pasa con las ilusiones cognitivas. Lo mismo, aunque sepas que el estereotipo de Steve el bibliotecario te está engañando, la historia sigue siendo más convincente que la estadística. No podemos apagar el sistema 1. El libro cuenta una anécdota sobre esto que es tremenda. La del encanto del psicópata. Es un ejemplo brutal. Un profesor de psicoterapia les cuenta a sus alumnos el caso de un paciente con un historial terrible que ha manipulado a docenas de profesionales. Y les advierte. Ojo con este. Les dice, cuando os toque, os dirá que siente una conexión especial con vosotros, que sois los únicos que le entendéis de verdad. Y lo vais a sentir. Os sentiréis halagados y creeréis que con vosotros será diferente. Una ilusión cognitiva. Pura y dura. Esa sensación de yo sí podré ayudarle es tan poderosa como ver una línea más larga que la otra. Entonces estamos condenados a equivocarnos si no podemos apagar estas ilusiones que nos queda. Condenados es fuerte, pero sí, estamos predispuestos a cometer ciertos errores. Kahneman es bastante modesto al respecto. No hay una solución mágica. No, la solución no es intentar reeducar la intuición, es casi imposible. La estrategia más efectiva es aprender a reconocer las situaciones de alto riesgo, los campos minados cognitivos. ¿Y entonces? Y en esos momentos, hacer algo que va contra nuestra naturaleza, frenar, dudar de la primera impresión y forzar a nuestro perezoso sistema 2 a que se ponga a trabajar. ¿Por eso insiste tanto en que es más fácil ver los errores de los demás? Mucho más fácil. No estamos implicados emocionalmente. Claro, pero a ver, no toda la intuición puede ser mala. Pienso en un bombero que, en medio de un incendio, grita «¡Fuera todos!» un segundo antes de que el suelo se hunda. Eso es intuición y salva vidas. Es una distinción absolutamente crucial. Y el libro la aborda citando a otro gigante, Herbert Simon. Él dijo, la intuición no es ni más ni menos que el reconocimiento. Reconocimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Que la intuición experta, la del bombero, no es magia. Es el resultado de miles de horas de práctica en un entorno que es regular y predecible. Un entorno del que se pueden aprender las reglas. Exacto. El bombero no tiene un sexto sentido. A lo largo de su carrera, su sistema 1 ha almacenado en la memoria miles de patrones sobre incendios. ¿Y en ese momento? Quizás notó, sin ser consciente, que el fuego era extrañamente silencioso o que el humo tenía un color raro. Su sistema 1 reconoció un patrón asociado a un derrumbe y, ¡pum!, generó una alarma. ¿Como un maestro de ajedrez? Es lo mismo. Mira un tablero y ve la jugada. No calcula todo. Reconoce una configuración familiar. Vale. Esa es la intuición válida, la que nace de la experiencia en un entorno predecible. ¿Cuál sería el ejemplo contrario, la no válida? La que surge de la heurística en entornos impredecibles. El libro pone el ejemplo de un ejecutivo que invierte millones en acciones de Ford. ¿Por qué? Porque acaba de ir a un salón del automóvil y le han encantado los nuevos modelos. Suena a una decisión muy común, muy humana.
y es un ejemplo perfecto de un mecanismo que Kahneman llama sustitución. ¿Sustitución? Sí, el sistema 1 del ejecutivo se enfrenta a una pregunta dificilísima. ¿Son las acciones de Ford una buena inversión a futuro? No puede responder a eso. Es imposible saberlo. Así que su mente, sin que él se dé cuenta, la cambia por una pregunta mucho más fácil. ¿Me gustan los coches de Ford? Claro, la respuesta es un sí rotundo. Y esa emoción positiva es la que usa para responder a la pregunta original, la compleja. El sistema 2, perezoso, acepta el cambiazo sin enterarse. Y es como hacer un examen y cuando no sabes una pregunta respondes a otra que sí te sabes. Pero aquí el profesor y el alumno somos la misma persona. Exactamente. Y esto nos lleva a uno de los acrónimos más importantes del libro, YSIAT. YSIAT. What you see is all there is. Lo que ves es todo lo que hay. Explica eso. El sistema 1 construye la mejor historia posible basándose solo en la información que tiene a mano en ese momento, por muy incompleta o sesgada que sea. Ignora lo que no sabe. Por completo. Lo que genera nuestra confianza es la coherencia de la historia, no la calidad de los datos. Por eso podemos sentirnos 100% seguros de algo basándonos en pruebas muy, muy débiles. O sea que, para recapitular, nuestra vida mental es una danza constante entre un sistema 1, rápido, intuitivo, que crea historias y se equivoca de forma predecible. Ujú. Y un sistema 2, lento, analítico, que puede corregir esos errores, pero que, por defecto, es un vago y prefiere no meterse. Esa es la esencia. Y la gran revelación es que una cantidad enorme de decisiones que creemos que son producto de una reflexión son en realidad obra del sistema 1, a escondidas. Y la confianza que sentimos no es una guía fiable. Para nada. Solo mide lo bien que encaja la historia que nos hemos contado. Lo más impactante para mí es la confesión final del propio Kahneman. Es un baño de humildad. Admite que después de dedicar su vida a estudiar esto, sus intuiciones siguen siendo igual de defectuosas. No ha mejorado su pensamiento intuitivo. Solo ha mejorado su capacidad para reconocer esas situaciones de campo minado. Los momentos en los que es más probable que su intuición le falle, para poder pararse y pensar. Lo cual nos deja con una idea final para darle una vuelta, ¿no? Una que podría cambiar cómo nos organizamos. Totalmente. Si la premisa es que es mucho más fácil ver los errores de los demás que los nuestros, ¿cómo cambiarían nuestras reuniones de trabajo o incluso los debates políticos si asumiéramos una nueva norma? Una norma en la que el papel de los demás no es solo aportar sus ideas, sino actuar como nuestros detectores de errores de confianza. Y nosotros, los suyos. Asumiendo que todos somos vulnerables a esto. Y que la crítica inteligente no es un ataque. Es quizá el mejor regalo que nos pueden hacer.